Cordial saludo. Buenas noches. Mi nombre es Luz León. Estamos reunidos, el grupo 64 del curso de Educación Inclusiva en Ambientes de Aprendizaje. Es 22 de noviembre de 2024 y le doy la palabra a mi compañero Juan Pablo. Buenas noches. Bueno, entonces procederé a comenzar. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Tinjacá. Entonces, comienzo con la primera pregunta, ¿correcto? Mm, O no, únicamente no, solo la, la presentación. solo la presentación, listo. Estoy en el 10º semestre de licenciatura en lengua extranjera y nada, realizando mi proyecto de grado en este caso. Listo, eso es todo. Listo, continuamos con Rito. Buenas noches, un saludo compañeros, un saludo a la tutora y a todos los que puedan ver este video. Mi nombre es Rito Leandro Teodavisa González, estudiante de licenciatura en filosofía. Me encuentro también cursando el 10º semestre y muy feliz de compartir este video con ustedes en ese curso, el cual estamos viendo y aportando al tema de educación inclusiva. Gracias, Rito. Doy la palabra a Néstor. Vale, buenas noches. Soy estudiante de lengua extranjera también, licenciatura. Pues muy motivado a empezar a hacer este video y a conocer un poco las experiencias de cada uno respecto al tema que vamos a trabajar. Gracias, Néstor. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Rito, tan amable, ¿podrías pasar? Listo, gracias. La primera pregunta es, ¿qué aspectos culturales y políticos le llamaron la atención de la película y por qué? Inicio respondiendo, pues básicamente en lo personal, se me olvidó mencionar que yo soy también estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras, con énfasis en inglés. Estoy en 7º semestre y este ejercicio considero que ha sido muy importante porque a nivel cultural y político me llamó la atención los paradigmas que tiene la sociedad con respecto a la sociedad LGBTI, a un plena época de mucha tecnología, plena época de donde muchas personas han hecho muchas marchas y el tema es muy común en muchos ámbitos sociales. Aún considero que se sigue teniendo mucho estigma con las personas. Afortunadamente en algunos espacios han ganado como inclusión. La película muestra que no deja de ser como un tabú el tema de, como llamamos coloquialmente, de salir del closet y expresar las diferentes preferencias sexuales, diferentes a las comunes. Y pues a nivel político considero que me llamó la atención el tema de que una comunidad religiosa estuviera queriendo participar para hacer que las personas homosexuales se sintieran incluidas, amadas, que se les respetaran sus derechos, dejaran de ser juzgados y pues básicamente eso. A continuación doy la palabra a Juan Pablo. Listo, compañera. Bueno, ¿qué aspectos culturales y políticos me llamaron la atención de la película? En realidad se pudieron ver muchísimos aspectos culturales y políticos, pero principalmente vi con respecto a la diferencia entre cómo era la cultura, como pudimos ver en cuanto a la familia del protagonista de Bobby, y la cultura que vimos de la familia del novio de Bobby. em, en Portland. Por decirlo así, yo vi dos percepciones diferentes, ya que hay un concepto que quisiera trabajar en mi respuesta que se llama cultura familiar, que obviamente abarca las creencias, tradiciones, valores. Entonces en eso yo diría que la cultura familiar
tiene mucho que ver en este caso y es de los aspectos que me llamaron de atención de la película, ya que pudimos ver una diferencia en cuanto a la aceptación de la sexualidad de Bobby. Pudimos ver en cuanto a cómo fue la diferencia debido a la religión tan radical que tiene la mamá de Bobby, Mary, y la diferencia con los padres del novio de Bobby. Pudimos ver entonces cuál fue como el paradigma y eso yo creo que aún se ve en estos días debido a que de pronto hay familias aún muy tradicionalistas o con creencias religiosas muy radicales en contra en contra de la homosexualidad o de la comunidad LGBTI. Por lo que ese aspecto me llamó mucho la atención porque vimos dos perspectivas diferentes de cómo, por decirlo así, se puede decir que se trata o se recepciona a una persona que es diferente hablando sobre su orientación sexual. Por lo que yo diría que independientemente de que hayamos, como por decirlo así, avanzado e intentemos crear una educación más inclusiva, este aspecto cultural hace que aún tengamos como una perspectiva de que independientemente de que seamos docentes, aún así debemos tener en cuenta cómo son las cosas, como por decirlo así, en el entorno familiar de los estudiantes. Es decir, muy diferente a como nosotros intentamos, como por decirlo así, adaptar a una persona independientemente de su condición u orientación sexual. Y de la parte política, pues yo diría que básicamente vimos distintas perspectivas como la estigmatización, obviamente de las propagandas o de hecho de la comunidad en general, de qué es lo que quiere oír, por decirlo así, el televidente o el ciudadano con respecto a alguien que es diferente, a un grupo diferente. También trabajé un concepto diferente, un concepto que es lo políticamente correcto que va ligado a la política, que es con respecto a cómo nos referimos a un grupo en específico sin, por decirlo así, insultar. Como por ejemplo tenemos el caso de la mamá de Bobby, que se refirió a los amigos de él como anormales, por decirlo así. Entonces yo lo enfaticé más, esa parte de esa escena, como algo políticamente incorrecto con respecto a que obviamente debido al radicalismo que existe en la creencia religiosa de la mamá de Bobby, no tiene como el tacto o por decirlo así el respeto que se merece una persona independientemente de su orientación sexual o en ese caso también de cómo iban vestidos. Entonces, esa es mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Doy la palabra a Rito. Gracias, Luz Angélica, y gracias, Juan Pablo. Digamos que la línea que marcaba Juan Pablo en el tema de la cultura familiar, pues digamos que hay diferentes aspectos que se enmarcan en la película. Yo quiero hacer referencia específicamente a uno en el tema cultural y es que esa película, en el inicio, cuando están destapando los regalos de la abuela, que mandan a alguien por el bolso, creo que es el hermano de Bobby el que va y trae un bolso y que hace como unos ademanes imitando el comportamiento de una persona con orientación sexual diferente, ¿sí? Perteneciente a la comunidad LGBTIQ+. Entonces, yo quiero marcar el tema cultural porque culturalmente ya es un tema que de pronto se ha venido disminuyendo. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi colegio, hace algunos años, era normal hacer esos ademanes de imitar esas personas de esa comunidad, de cierta manera también ruborizarlas, avergonzarlas. Obviamente, pues los tiempos también han cambiado. De pronto en ese tiempo era tomado como con mayor normalidad, ¿cierto? Hoy día de pronto también hay un tema en el cual esos comportamientos, esas mímicas que se hacen resultan ofensivas y particularmente de una manera muy cultural y aceptada, pues socialmente fue bien visto de pronto hacer eso y de cierta manera burlarse, porque de pronto la persona tiene una manera diferente de vestirse, de pensar, de actuar, ademanes muy marcados y demás. Y culturalmente se fue dando ese comportamiento de aceptarlo, de permitirlo, que de cierta manera se dejaba como en tela de juicio el comportamiento y la manera como esas personas podían actuar, porque tienen sus maneras particulares y distintas de actuar, de hablar, de proceder, de expresarse y demás. Entonces quiero resaltar ese tema cultural, que va muy ligado al tema de la familia, ¿sí? Como lo mencionaba, o lo mencionaba Juan Pablo, no yendo muy lejos, en la misma familia, pues obviamente hasta ese momento de la película no se conocía la tendencia y la orientación sexual,
del protagonista de la película, pero era pues normalmente aceptado el hecho de poderlo imitar o avergonzar a una persona frente a un comportamiento determinado. Y el tema político, pues también me voy por el lado que mencionaba Luz Angélica, y creo que lo subrayo porque pues considero que el tema político tiene una trascendencia importante frente a los derechos que toda persona, no solo los miembros de esa comunidad, sino cualquier otra persona. Creo que el tema político es precisamente la manera de poder mostrar y la manera de poder buscar y de luchar por unos derechos, por una visualización, por una manera de por hacerse sentir y hacerse notar. Y ese tema de las marchas que se organizaban ese día, no recuerdo el nombre de las ciudades, pero que de un lado fueron a otro, creo que fue a Pensilvania, si no estoy mal, me corrigirán ustedes que de pronto lo recuerden en la película, pues que pueden llegar allá. Entonces esa visualización política de esa comunidad también es muy importante, y no solo de esa comunidad, sino también de cualquier comunidad que pueda llegar a sentir excluida. El tema político es lo que le dará o nos dará a todos, si hacemos parte de alguna comunidad en particular, la oportunidad, valga la redundancia, de hacernos visibles frente a la sociedad, frente a una comunidad, frente a un estado, por ejemplo, y de esa manera que empiecen a actuar en favor o que hayan leyes en favor de esas comunidades. Gracias, Rito. Doy la palabra a continuación a Néstor. Vale, muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista, bueno, el aspecto cultural, siento que hay una posición demasiado radical por parte de la familia de Bobby. Percibo que en su radicalismo no alcanzan a percibir que incluso la iglesia, y estoy hablando del Vaticano y estoy hablando del Papa actual, han flexibilizado el tema de la aceptación hacia las culturas o hacia las personas con orientación sexual diferente. Y siento que esa radicalización se basa más bien en un tipo de odio o en un tipo de ignorancia respecto a cómo es el actuar y cómo es el percibir de estas personas y cuáles son las luchas que ellos tienen día a día, no solo a manera social en las cuales pues ellos tienen que mostrar o identificarse como personas homosexuales, sino también internamente la lucha, por decir eso se veía en la película, como Bobby luchaba con sus, digamos, demonios para decir, venga, no, es que yo soy hombre y debo tener una novia y debo tener una esposa, pero en medio de todo él se sentía incómodo y se sentía mal al hacerlo. Y era una lucha continua para él el aceptarse en esa condición sexual y el ver que su familia tampoco era muy abierta a percibir este tipo de orientación sexual. Era una lucha muy difícil para él. Entonces, creo que por un lado tenemos la lucha interna de las personas homosexuales, también tenemos la lucha hacia la sociedad y aparte de eso sumarle la lucha en su entorno familiar. Creo que es algo que es demasiado, es una carga emocional demasiado fuerte para ellos. Y siento que si las políticas alrededor de la cultura LGBTI están ya en marcha, las familias también deben como abrir las puertas al diálogo y abrir las puertas a entender estos sentimientos y estas emociones de los homosexuales. Pues por el lado político, bueno, voy ligado igual en la misma línea, ya que al Vaticano, al abrir las puertas y al flexibilizar sus doctrinas hacia el homosexualismo, también las políticas de los países empiezan a cambiar y empiezan a generar acuerdos y empiezan a generar eh, condiciones más fáciles o condiciones más cómodas para que la cultura eh, la cultura LGBTI se pueda manifestar y pueda hablar y pueda ser escuchada y pueda ser incluida. Incluso hoy día hay personas que son transgénero que están liderando puestos ya en los gobiernos. Si no estoy mal, en Estados Unidos uno de los diputados es una persona transgénero y es una persona que está ya
digamos, influenciando y moviendo a todas las personas LGBTI para decir, venga, yo también puedo participar y yo también puedo ser parte del cambio y generar diálogos para que las personas que tienen, volviendo a mi parte inicial, tienen conductas o tienen posiciones radicales, puedan decir, venga, si lo está haciendo el gobierno y si lo está haciendo la iglesia, yo por qué no. Entonces, considero que desde el aspecto cultural, tanto político, hay cambios y en la película se queda un poquito atrás en eso, pero en cuanto a la familia de Bobby, pienso que sí se quedan un poquito atrás. Lo único que resalto de pronto ahí es que pues la película también tiene unos añitos, entonces eso también hace que la época y la percepción sea un poquito diferente. Esa sería mi respuesta. Vale, muchísimas gracias. Continuamos con la pregunta número 2. ¿Cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual y cómo se refleja en el contexto colombiano? Pues en lo personal considero que los principales desafíos que enfrentó Bobby en la película fue los paradigmas, la estigmatización, el rechazo a nivel social, a nivel familiar y pues todo esto hizo que pues obviamente como ser humano colapsara y tomara una pésima decisión de acabar con su vida. Pero en medio de, pues, de esta tragedia, siento que también sirvió como un referente para que su mamá reevaluara el tema de la religiosidad y reevaluara pues cómo a través de los años o a través de sus creencias religiosas había influido en cierta manera para que su hijo tomara esa decisión, ¿sí? Y también fue positivo en el sentido en que la mamá pudo reevaluar y al contrario, cambiar pues ese chip y empezar a ver a las personas homosexuales con compasión, ¿sí? También reevaluar y descubrir en la Biblia pues que Dios no es un Dios de solo juzgar y condenar a las personas y entender que pues todas las personas somos pecadoras y a la final tener compasión por todos, ¿sí? O sea, nadie es más que nadie porque tengas cierta condición o preferencia sexual. A nivel del contexto colombiano, considero que los desafíos que se enfrentan continúan siendo los mismos, aunque obviamente, como lo mencionaban mis compañeros, las personas de la comunidad LGBTI han ganado mucho espacio y ahorita pues ya los gobiernos están empezando a crear políticas. Obviamente siempre hay oposición por ciertos sectores, pero en general, a nivel general, digamos, en mi caso yo trabajo en una empresa que es totalmente inclusiva, no solo con personas LGBTI, sino con personas, tal vez, por ejemplo, madres cabeza de hogar o personas que tienen ciertas condiciones físicas, emocionales, mentales. Hay inclusión para todos. Entonces, poco a poco se han ganado espacios y considero que pues nosotros como futuros docentes necesitamos pues entender cuál ha sido la historia y evaluar cómo podemos ser agentes de cambio, ¿sí? Básicamente, pues esa es mi respuesta. A continuación doy la palabra a Juan Pablo. Gracias. Listo, muchas gracias, compañera Luz Angélica. Bueno, la pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual? Pues yo diría que ahí vimos desde la perspectiva de Bobby todo lo que tuvo que enfrentar frente al radicalismo de su familia debido a la religión,
el supuesto apoyo del hermano, que en realidad lo expuso a ser juzgado frente a amigos y a la misma familia, y distintas cosas. Es decir, Bobby tuvo que enfrentar distintas cosas y encontró un apoyo, pero independientemente, por decirlo así, esos fantasmas del pasado o esos fantasmas que lo perseguían con respecto a cómo los juzgaba su familia y donde vivía antes, fue, por decirlo así, un desafío que él tuvo que enfrentar de manera propia, es decir, independientemente de que haya buscado apoyo con su prima y con su novio en otra ciudad, él seguía, por decirlo así, con traumas debido a la estigmatización, el término que ustedes utilizan, y a cómo lo juzgaron todo el tiempo, por decirlo así, por tener una diferente orientación sexual frente a lo que se considera correcto e incorrecto del deber ser de una persona en cuanto a la religión de una familia o la religión de la familia de Bobby. Yo diría que eso fue el desafío que él enfrentó, es decir, y como también la compañera lo dijo, es, por decirlo así, es lo que tuvo que él enfrentar de manera interna, por decirlo así. Y pues con respecto al contexto colombiano, y tal como también referenciando a la compañera, podemos decir que sí, la comunidad LGBTIQ+, ha avanzado bastante con el pasar de los años debido a que se ha dado, como por decirlo así, la oportunidad de que tengan como un mayor espacio donde se puedan expresar libremente frente a las injusticias, la estigmatización, la discriminación. Ellos han tenido ya la oportunidad y a través de esas marchas y a través de cómo ellos se expresan a través de distintas redes o distintos espacios, se ha ido dando como una sociedad más inclusiva. Pero aún así, por decirlo así, y pues como futuro docente y como docente que actualmente se encuentra trabajando, obviamente vemos que el tema de la orientación sexual y la diversidad sexual aún sigue un tema que se debe trabajar mucho en el contexto colombiano, porque podemos ver que aún hay gente que, por decirlo así, no tiene como la suficiente madurez para considerar que es un tema serio y puede, pues, como tomarlo a modo de burla, a modo de discriminación, y eso se puede evidenciar en distintos colegios, y por esa razón es que, por decirlo así, eh, el expresarse libremente sobre sus preferencias sexuales, ya sea con la familia, con los amigos, en instituciones educativas e incluso laborales, se ha visto que de pronto la persona tiene algo como de, por decirlo así, temor debido al qué dirán y a cómo actuarán frente a esta confesión, por decirlo así, en cuanto a que una persona tiene características diferentes, un pensamiento diferente, una perspectiva diferente. Entonces, aún así se debe trabajar en eso. Por decirlo así, nosotros como docentes tenemos que trabajar mucho en eso porque principalmente este caso que estoy diciendo se presenta en el ámbito educativo debido por decirlo así, la falta de madurez y entendimiento por parte de niños y jóvenes. Entonces, independientemente de que se esté dando una educación más inclusiva, también dentro del contexto colombiano también podemos evidenciar que eh, aún así hay discriminación, hay el tema de bullying, ¿sí? Entonces, básicamente, yo diría que en comparación a la película podemos ver en general cómo se discrimina a una persona, no tiene que ser la familia, sino en diferentes espacios. Y no sé, en diferentes espacios, lugares y diferentes personas se puede ver ese desafío que tuvo que enfrentar Bobby, tanto internamente como externamente frente a cómo lo juzgaban los demás. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Doy la palabra a Rito. Bien, bueno, yo creo que los principales desafíos pues que se presentan en la película, eh, obviamente respetando el panorama, el contexto de la película, ya nos lo decía nuestro compañero Néstor, pues una película que ya tiene sus años, obviamente hacer un análisis de esa película hoy día, pues caemos en un anacronismo porque pues hay avances significativos y de impacto hoy día frente a los derechos no solo de esa comunidad, sino también de muchas comunidades, muchas minorías. Pero de esos principales desafíos que veo yo en temas de orientación, identidad de género y diversidad sexual es precisamente el enfrentarse, ¿sí? Esa realidad que tiene que ver una persona que se encuentra o que está en esa condición y tener que saber que debe enfrentar esa realidad. Y que muy seguramente hoy día, a pesar de esos avances que se tienen, hoy día muchos
no sabría la cifra exacta, pues algún estudio seguramente a ver, pero muchos aún están en esa necesidad, infortunadamente, de tener que negarlo, tener que rechazar esa puja interna, rechazando o negando esa realidad que muy seguramente dentro de sí mismo les puede estar reclamando a atreverse a dar ese paso y a confrontarse con una realidad, ¿sí? Ese desafío fue el que vivió Bobby. Lo veo yo así, de identificarse ya como una persona pues que no le gustaban las mujeres, como cuando se lo confiesa a su hermano, que van caminando como por una carrera, que no sueña con chicas, decía él, ¿cierto? Sino que sueña con chicos. Ese tema de tener que enfrentarse a eso se convierte en un desafío. En la película es un desafío para él enfrentarse a esa novedad que le representa eso frente a una familia que él ya sabía que lo iba a rechazar de cierta manera, a criticar, que le iban a dar la espalda, ¿cierto? Entonces, ese tema de enfrentarse a esa realidad considero que es el principal desafío. Y de cara a nuestra realidad colombiana, yo creo que hay un desafío importante y es frente a esa película y frente a la lectura que hicimos para completar el cuadro inicial que nos expide en la actividad, esa cantidad de conceptos es importante, representa también un desafío, el tema de cómo afianzarlos y asimilarlos, ¿sí? Hablar de identidad de género, diversidad sexual, orientación sexual, ¿sí? Vemos que hay una cantidad de conceptos que no son simplemente palabras sin sentidos o simples sinónimos, porque no son sinónimos, sino que cada uno representa un tema importante. Y considero que el desafío de nuestra realidad colombiana es precisamente poder asimilar y poder abordar cada uno de esos conceptos y dar la trascendencia y la importancia que cada uno de ellos refiere frente a la realidad que la comunidad LGTBIQ+ puede vivir, ¿sí? Porque para nosotros puede resultar lo mismo hablar de identidad, diversidad sexual, identidad de género. A uno le resulta, y perdón la comparación que voy a poner aquí, es como cuando uno de hombre o mujer habla con una mujer acerca del tema de los colores, ¿sí? Para un hombre no pasamos de los colores primarios, ¿sí? Pero las mujeres, para nosotros puede ser un violeta, un morado, para ellas es un magenta, otro color y demás. Entonces, esas realidades, por ejemplo, de conceptos como identidad sexual, diversidad sexual y demás, para nosotros pueden llegar a sonar o a identificar lo mismo, lo semejante, pero una persona que está inmersa en esa comunidad sabe muy bien la diferencia que existe en cada uno y que no son lo mismo. Entonces, el desafío frente a nuestra realidad colombiana hoy día es que tenemos que ir asimilando esos conceptos para poder entenderlos, para poder aplicarlo en el sentido pues de poderlo diferenciar y que de ese modo podamos reconocer esas comunidades en nuestros contextos, ¿sí? Y ahorita en la tercera pregunta, pues miraremos el tema de nuestro rol de docentes frente a eso, que también viene siendo muy importante, pero para cerrar mi intervención, es importante y considero que el desafío en nuestra realidad colombiana es precisamente asimilar esos conceptos, darle importancia y darle la inclusión que se merecen frente a las realidades que viven esas comunidades. Gracias, Rito. Doy la palabra a Néstor. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, yo creo que se han nombrado muy bien cuáles han sido o cuáles fueron los desafíos presentados en la película y pues son bastante marcados a lo largo de la misma. Entonces, pues realmente no quiero ser redundante en cuanto a cuáles fueron los desafíos, porque pues tenemos desafíos de tipo personal, cultural, familiar. Entonces, quisiera enfocarme un poquito más en el contexto colombiano. Y yo pienso que la parte, como lo nombraba ahorita el compañero Rito, no es simplemente el, el crear unas políticas inclusivas, sino entender los conceptos, pero considero yo que el abrir un concepto o el incluir a alguien dentro de, no sé, políticas como, no, qué sé yo, dejemos que las personas de la cultura de los grupos LGBTI sean incluidos en los trabajos, en el gobierno, un ejemplo. Pero si no van a tener voz y voto, no van a tener el mismo peso que una persona hetero o no van a tener el mismo nivel de participación, no van a ser segregadas, aún siendo inclusivas dentro de una política donde pueden ser elegidos, digámoslo, para puestos públicos, dentro de las actividades mismas de su trabajo van a estar segregados porque su voz y voto no van a ser válidos. Entonces, pienso que los conceptos son importantes, pero el determinar
bien cómo va a ser esa inclusión, cómo va a funcionar, que estas personas puedan trabajar en cargos públicos, que puedan trabajar como docentes, que puedan trabajar, qué sé yo, pues en muchos niveles de la sociedad y asimismo pues también en los colegios y universidades, que puedan expresarse y tengan la misma, el nivel de acceso a participación en todo tipo de actividades. Creo que es como lo más crucial ahí en cuanto al desarrollo de la inclusión pues, de las personas del grupo LGBTI. También pienso que se han hecho avances, si no estoy mal, eh, la rectora de la Universidad de AN es una persona transgénero, entonces siento que hay una muy buen paso, o sea, se ha abierto un muy buen camino hacia la inclusión y hacia cómo trabajar con estos conceptos y desarrollar pues la sociedad de manera inclusiva y que todos podamos pues tener los mismos derechos dentro de nuestra sociedad. Esa sería como mi participación. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Es la última pregunta. La tercera pregunta dice, ¿cuáles, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan el docente al hablar de diversidad sexual en los entornos educativos? Considero que este tema mueve muchas fibras en muchas personas, puede despertar muchas controversias en otras. Para algunas puede ser algo imparcial o simplemente no toman partido, pero para otras sabemos que hay oposición, hay personas que tienen fobia contra las personas homosexuales y es ahí donde nuestro papel como docentes entra a buscar y generar entornos de inclusión, de tolerancia, de respeto, de compasión, de demostrar a los estudiantes que estas personas merecen pues oportunidades, son personas con sentimientos, emociones, que tienen un trastorno, un trasfondo cultural, familiar, que obviamente sienten y también en mi caso, yo considero que es importante siempre hacer la reflexión a nuestros estudiantes de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si fuéramos rechazados, si nos burlaran, si fuéramos ridiculizados o nos estigmatizaran? Sería muy, muy duro para muchos y siento que el poder generar espacios de reflexión donde hayan espacios de discusión, donde obviamente no para generar controversia, sino para reflexionar acerca de cuán estigmatizados pueden estar aún hoy en día este tipo de personas. Entonces, pues considero que ese es nuestro rol como docentes. A continuación, doy la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias, compañera Luz Angélica. Bueno, tercera pregunta, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el docente al hablar de la diversidad sexual en los entornos educativos? Yo considero que, al igual que, referenciando también a la compañera Luz lo que dijo, el docente debe enfrentar, como por decirlo así, la realidad y el entorno en el que viven cada uno de los estudiantes, más allá de las instituciones educativas, ya que debemos tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Bobby, tomándolo como referencia también, tenía una familia con una religión muy radical con respecto a su orientación sexual. Y ese contexto es el que debe entender el docente para, como por decirlo así, gestionar o estructurar un plan de estudio en el que independientemente del desarrollo cognitivo también se pueda desarrollar los valores, como por decirlo así, la empatía, en el que, tal como dijo la compañera, saber o por decirlo así, colocarnos en los zapatos del otro con respecto a saber qué es lo que siente cuando se le juzga, cuando hay discriminación y además teniendo en cuenta de que pronto tiene por decirlo así,
tiene la misma problemática en casa. Es decir, cada estudiante, por decirlo así, obviamente piensa diferente, cada persona es diferente, por decirlo así, y obviamente eso aplica también para el entorno familiar o, por decirlo así, el entorno en general del estudiante. Así que, por decirlo así, para hablar de la diversidad sexual, también hay que tener en cuenta sobre la misma realidad de los estudiantes y sobre cómo desde su realidad y cómo, por decirlo así, desde el rol como futuros ciudadanos podemos formar ciudadanos con valores que, por decirlo así, puedan desarrollar el valor del respeto y la empatía por las demás personas, independientemente de su etnia, de su proveniencia, de su orientación sexual. Entonces, el desafío más grande es ese, por decirlo así. Y además, yo agregaría que, pues, en las instituciones educativas en Colombia, yo diría que independientemente del trabajo de los conceptos y de las temáticas relacionadas, aún por decirlo así, no aplicamos en práctica o por decirlo así, no es como, por decirlo así, la suficiente, no es muy radical las enseñanzas que estamos dando o no es como, por decirlo así, muy efectiva debido a que pues obviamente con el tema de la diversidad sexual aún no se toma con la suficiente madurez con respecto a este, como por decirlo así, a este concepto, ¿sí? Al concepto de diversidad y orientación sexual. Por lo que pues aún vemos que de pronto, independientemente de la edad, habrá algunos niños que por decirlo así, aún independientemente del trabajo de los conceptos y de que hayamos visto un avance en nuestra sociedad con la inclusión, aún tienen temor de expresarse y de hablar sobre la diversidad sexual, ya sea, mm, por decirlo así, en clase o con sus amigos o de por sí en su realidad. Pueden manejar una orientación sexual diferente y es, pues, aún sienten que van a ser estigmatizados y discriminados por sus compañeros o de por sí de paso también si manejan una familia como la de Bobby. Entonces, el docente debe, por decirlo así, manejar todos esos aspectos dentro de la educación. Entonces, pues que no solo centrarse obviamente en lo cognitivo, ya sea dentro del campo de estudio como también en la parte de la diversidad sexual, sino ver de qué manera puede uno, como por decirlo así, incentivar a los estudiantes a participar y a desarrollar los valores del respeto y la empatía por las personas con una diversidad sexual u orientación sexual diferente. Esa es mi respuesta. Gracias. Gracias. Dale, Rito. Bueno, yo considero, o en mi análisis veo que hay dos retos que tenemos, o que el docente actual y que nosotros como futuros docentes también tenemos. El primer reto que veo yo es que debemos, y es una necesidad, conocer muy bien la realidad, la profundidad de lo que implica hablar de la comunidad LGBTIQ+, y de cualquier otra comunidad o minoría que se presenta, ¿sí? Por ejemplo, es básico en un docente el saber, por ejemplo, eso de qué significa cada letra, LGBTIQ, el signo más, ¿sí? Es un tema básico, pero es importante y es un reto como docentes conocer eso. O sea, no puede hablar uno de inclusión desde desde el punto de vista educativo y más un error de docente hablar de esos temas cuando ni siquiera tiene el conocimiento de lo que eso implica. Ahora hago relación también con con la pregunta anterior, y es conocer muy bien esos conceptos, asimilarlos, entenderlos, comprenderlos, saberlos explicar, ¿sí? Porque son conceptos que, primero, en el día a día pueden llegar a manejarse, ¿sí? Ahora pongamos el papel, por ejemplo, de un docente que dé, no sé, una clase de ética, algo que tenga que ver con humanidades. Es importante y prescindible que haya un conocimiento de lo que implican esos conceptos y de lo que implican las realidades que esa comunidad y cualquier otra comunidad, porque aquí yo quiero ampliar el tema de inclusión, no solo la comunidad LGBTIQ+, sino a cualquier otra comunidad que pueda llegar a sentirse discriminada. Entonces, primer reto es el tema de un conocimiento de la realidad de esa comunidad y cualquier otra comunidad que pueda sentirse en minoría o discriminada. Y el segundo reto, que ya recordando el nombre de la lectura que hicimos, la lectura Tiza de Colores, ahí hablaba y mencionaba un tema particular y es que en el campo educativo hay profesores que sienten como con ese miedo a abordar esos temas. Entonces, el segundo reto que veo yo es precisamente evitar ese miedo. O sea, el docente ya debe estar en la capacidad de quitarse ese tabú, ese miedo de estar hablando aspectos que tienen que ver con identidad sexual, orientación sexual, diversidad sexual.
¿sí? Ya no tiene que ser un tabú para el docente. Un docente en la actualidad que tenga ese tabú, que sienta un cierto misterio, miedo a hablar de esos temas, pues creería que no va a hacer muy bien su papel de docente, ¿sí? Tiene que tener en esos momentos una apertura de mente, de conceptos, una apertura hacia nuevas realidades, precisamente para poder saberlas explicar, para entenderlas y para orientar a los estudiantes que pueden llegar a ser parte de esa comunidad o a los que no, pues para evitar temas de homofobia, de discriminación, de violencia de género, ¿sí? Que es importante erradicarlas. Entonces, en ese sentido, hablo de esos dos retos que como docentes debemos tener muy presentes y muy claros. Gracias, Rito. Doy la palabra a Néstor. Vale, listo. Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, considero que el reto está en el manejo con los entornos familiares de cada estudiante. ¿A qué hago referencia? A que las conductas se aprenden en la casa y se replican en el colegio. Entonces, si hay una conducta homofóbica en la casa, el niño va a replicar o el estudiante va a replicar eso en el colegio. En ese punto es donde los profesores o nosotros como futuros docentes debemos estar preparados. Ahí me alineo con Rito en cuanto a que debe haber un conocimiento muy profundo sobre el tema para poder ser como ese catalizador entre la familia del estudiante y, y pues el estudiante y la familia del estudiante para poder generar como esos espacios donde esa conducta que se aprendió en la casa pueda ser modificada en el colegio y a su vez el estudiante pueda llevar eso a la casa y decir, venga, es que estamos equivocados, esta conducta no está bien o esto no está bien por esto y esto. Entonces, en la preparación del docente para poder ser ese catalizador debe ser una preparación continua, es una preparación de empatía también, de ponerme yo en los zapatos del otro y enseñarle a los estudiantes a tener esos espacios de empatía también para entender que la necesidad del otro es diferente y no porque sea raro, sino porque sus necesidades son diferentes y debemos aceptar esas, esas necesidades como su realidad y como nuestra realidad. El, entonces, esa es como las dos cosas que tengo como principales, que uno es la preparación del docente, el entorno familiar del estudiante, y lo tercero es las políticas macros, digámoslo así, de las instituciones. Entonces también una institución que de inicio le diga al padre de familia, nosotros somos un ambiente inclusivo, tenemos una institución inclusiva, estas son nuestras políticas, nosotros manejamos estos lineamientos, entonces estamos dispuestos qué sé yo, a recibir personas de cualquier etnia, de cualquier orientación sexual y que esas políticas sean como, oiga, venga, este colegio está haciendo algo diferente, este colegio está haciendo propuestas diferentes sobre la inclusividad, sobre lo que es ser inclusivos, pues. Entonces considero que desde las políticas macros también se pueden hacer cambios importantes hacia cómo enfrentan los docentes el tema de la inclusión y de la sexualidad en los entornos educativos. Estos son como los tres factores principales que considero que pueden llegar a ser un reto. Como lo decía al principio la compañera Luz Angélica, son puntos álgidos en las familias, en las instituciones. Entonces, considero que con esos tres puntos bien trabajados, bien desarrollados, se puede enfrentar o puede ser un poco más fácil enfrentar las charlas y las clases acerca de la diversidad sexual. Esa sería como mi respuesta. Muchísimas gracias a todos, compañeros. Gracias por ver este video. Damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.